Última hora, ¿qué pasa con Dante Gebel? ¿El pastor rebelde está ocultando algo? La verdad podría sorprenderte. Una sombra de incertidumbre ha comenzado a nublar la figura de uno de los pastores más carismáticos y controversiales de América Latina, Dante Gebel. Y esta vez, no se trata de un sermón apasionado, ni de una gira multitudinaria. Se trata de algo mucho más serio. En las últimas semanas, rumores cada vez más intensos han comenzado a circular en redes, medios alternativos y hasta en pasillos de iglesias. Rumores que hablan de rupturas internas, decisiones polémicas, silencios inquietantes y hasta una supuesta renuncia definitiva a su rol pastoral. ¿Qué está pasando realmente con Dante Gebel? El hombre que llenó estadios y rompió esquemas ahora se enfrenta a una tormenta que nadie esperaba. ¿Por qué algunos de sus seguidores más antiguos se han alejado? ¿Qué verdad se esconde detrás de sus últimos mensajes cargados de ambigüedad y nostalgia? ¿Está siendo presionado desde dentro de la iglesia? ¿O ha decidido tomar un camino completamente nuevo, incluso alejado de la fe? Los rumores más impactantes afirman que Gebel estaría atravesando una crisis personal profunda, que incluso habría afectado su salud y su entorno más cercano. Otros aseguran que se estaría preparando para revelar algo que podría cambiar la historia del cristianismo moderno, mientras hay quienes van más allá, insinuando que está siendo censurado por poderes más grandes de lo que imaginamos. ¿Una despedida silenciosa? Hace apenas unos días, una transmisión fue eliminada misteriosamente de sus redes. Una transmisión que, según testigos, contenía frases desconcertantes, mensajes cifrados y una mirada que muchos describen como rota, distante, casi irreconocible. ¿Fue un mensaje de despedida? ¿O una súplica camuflada? Antes de continuar, lo que estás a punto de escuchar no lo verás en ningún otro canal. Este video contiene análisis, testimonios, archivos y especulaciones que han sido ignoradas o censuradas por otros medios, por eso, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. Activar la campana y dejar tu like pulgar hacia arriba para que más personas puedan descubrir esta historia. Si tú también has sido inspirado por las palabras de Dante Gebel, este es el momento de mostrar tu apoyo y mantenerte informado con lo que realmente está ocurriendo. Lo que nadie te ha contado. En este video, desentrañaremos capa por capa lo que parece ser la mayor crisis espiritual, mediática y emocional en la carrera de Dante Gebel. Analizaremos declaraciones pasadas, comportamientos recientes y las conexiones ocultas que podrían explicar este giro tan alarmante. ¿Está todo planeado? ¿Hay alguien intentando silenciarlo? ¿O es él mismo quien ha decidido bajar el telón, sin decir adiós? Prepárate, porque lo que estás por descubrir podría cambiar para siempre la forma en que vemos al pastor de los jóvenes rebeldes. Esto no es ficción. No es un simple rumor. Esto es el comienzo de una historia que apenas está comenzando a salir a la luz. Suscríbete ahora, deja tu like y acompáñanos en esta investigación exclusiva. Porque a veces, incluso los ídolos más fuertes, también caen en silencio. Silencio. Eso es lo que ha predominado últimamente en torno a la figura de Dante Gebel. No es que haya desaparecido por completo. No. Pero algo ha cambiado. Su energía, su ritmo, su mirada, ya no son los mismos. El hombre que una vez encendía estadios con su carisma y desafiaba estructuras religiosas con su irreverencia elegante, parece haber entrado en una nueva etapa, una etapa más introspectiva, más selectiva, más humana. De las multitudes, al retiro parcial. En los últimos meses, muchos fanáticos comenzaron a notar ciertos patrones en su comportamiento público. Menos eventos multitudinarios. Más transmisiones desde casa. Menos viajes. Y un lenguaje cada vez más melancólico, casi como si se estuviera despidiendo poco a poco de la versión de sí mismo que el mundo conocía. A veces, uno se cansa de ser lo que los demás esperan, y empieza a buscar quién era antes de todo esto, dijo en un mensaje reciente que dejó a muchos con la piel erizada. ¿Está enfermo? ¿Está deprimido? ¿Está preparando un retiro espiritual definitivo? Las preguntas no han dejado de surgir, y aunque él las esquiva con elegancia, su lenguaje corporal habla más que sus palabras.
Salud mental y el precio de ser la voz de Dios. Durante años, Dante fue considerado una especie de rockstar de la fe cristiana contemporánea. Pero con esa fama llegó también una presión inmensa: ser siempre sabio, siempre inspirador, siempre resiliente, siempre fuerte. Y nadie puede sostener eso eternamente. Algunas fuentes cercanas, que pidieron no ser identificadas, aseguran que Dante ha estado atravesando momentos de agotamiento emocional severo, que habría considerado tomarse un año sabático, y que incluso habría comenzado a escribir una carta de despedida que aún no ha publicado. El refugio del hogar y los silencios con sentido. Lo que antes era una vida de aeropuertos, hoteles y escenarios, ahora se parece más a un retiro emocional. En su casa de California, Dante estaría reencontrándose con lo esencial: sus hijos, su esposa, sus libros y su fe, pero una fe más íntima, menos institucional. No ha dicho abiertamente me retiro. Pero en cada palabra se siente que algo en él está cerrando un ciclo. Incluso en sus redes sociales, los mensajes se han vuelto más poéticos, más simbólicos, como si estuviera sembrando claves para quienes sepan leer entre líneas. El fin de una era, o el inicio de otra. Muchos temen que Dante esté preparando una salida definitiva del escenario público. Otros creen que simplemente se está reinventando para regresar con más fuerza. Y hay quienes afirman, entre susurros, que está escribiendo el que podría ser su último gran libro. Lo cierto es que Dante Gebel hoy no es el mismo de hace 5 años. Y probablemente, tampoco lo quiere ser. Está más silencioso, pero también más profundo. Menos espectáculo, pero más verdad. Hoy, Dante Gebel parece estar en uno de esos momentos en los que la vida te obliga a mirar hacia adentro, a soltar máscaras, títulos, expectativas y simplemente ser. No sabemos si lo volveremos a ver en un estadio. No sabemos si volverá con otra serie de mensajes virales. Pero lo que sí sabemos es que el Dante de hoy está más cerca de su esencia que nunca. Y así llegamos al final de este viaje profundo por la vida, las luchas y las transformaciones de Dante Gebel. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar, sentir y entender un poco más a ese hombre que, detrás de la fama y la voz poderosa, también enfrenta sus propios retos y busca su verdad. Ahora, me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que Dante está en un momento de cambio verdadero? ¿O piensas que su regreso será aún más fuerte y sorprendente? ¿Hay alguna parte de su historia que te haya conmovido especialmente? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión es la que hace que esta comunidad crezca y que estos temas tengan sentido. Si te gustó este video, no olvides darle like, eso ayuda muchísimo para que más personas puedan descubrir estas historias que merecen ser contadas. Y si aún no estás suscrito, te invito a que formes parte de esta familia, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para que no te pierdas ningún detalle de esta serie ni de otros contenidos que vienen cargados de emoción, misterio y mucho más. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda que detrás de cada personaje público hay una historia humana, llena de luces y sombras, que nos invita a la empatía y a la reflexión. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando más secretos y revelaciones. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue creyendo en el poder de la verdad y la transformación. Un abrazo fuerte para todos. Y recuerda, aquí siempre encontrarás un espacio para escuchar, aprender y compartir. Mucho antes de llenar estadios con miles de almas hambrientas de fe, mucho antes de convertirse en una figura emblemática del cristianismo contemporáneo, Dante Gebel fue simplemente un niño de barrio. Criado en un hogar humilde de Argentina, con sueños demasiado grandes para el mundo que lo rodeaba. Nacido en Rosario, Santa Fe, Dante no tuvo una infancia rodeada de lujos ni comodidades. Al contrario, su niñez estuvo marcada por carencias económicas, conflictos familiares y una profunda búsqueda de sentido en medio del caos cotidiano. Mientras otros niños corrían por las calles sin preocuparse por el mañana, Dante ya sentía que algo lo llamaba, algo que no podía explicar con palabras, pero que ardía en lo profundo de su pecho como una chispa incontrolable. ¿Llamado divino, o una necesidad de escapar? Algunos dicen que desde muy joven mostró señales de liderazgo.
Otros, que usaba el humor como escudo para ocultar sus propias inseguridades. Lo cierto es que Dante no fue un niño común. Sentía que no encajaba del todo, ni en la escuela, ni en la iglesia tradicional, ni siquiera dentro de su propio entorno familiar. Su carácter rebelde chocaba con la rigidez de las estructuras religiosas que lo rodeaban. Y fue precisamente esa tensión entre la fe y la libertad lo que empezó a forjar su identidad. Desde chico, me dijeron que no iba a llegar a nada, que era demasiado soñador. Pero yo sabía que había algo más esperándome, diría años después en una entrevista que, curiosamente, fue eliminada de su canal oficial. El adolescente que comenzó a predicar con pasión y controversia. A los 17 años, mientras muchos de sus amigos seguían en fiestas o escapaban del compromiso espiritual, Dante ya estaba predicando en pequeños grupos, tocando corazones con una mezcla única de carisma, intensidad emocional y un lenguaje cotidiano que rompía todos los moldes. Pero no todos lo apoyaban. Algunos líderes religiosos de la época lo consideraban demasiado informal, demasiado disruptivo, hasta peligroso. Y sin embargo, ahí estaba él, joven, apasionado, solo, pero convencido de que su voz tenía un propósito. En esa etapa crucial de su juventud, Dante comenzó a escribir, a actuar, a soñar con llegar a las masas, no como un pastor tradicional, sino como un comunicador de emociones, alguien capaz de mezclar fe, teatro, filosofía y calle en una misma prédica. ¿Hubo algo más en su juventud que aún no ha contado? Existen rumores no confirmados sobre un suceso traumático en su adolescencia que marcó su forma de ver la vida y la muerte. Algunos excompañeros de juventud han mencionado un episodio oscuro que Dante habría ocultado durante años, y que lo empujó de lleno al ministerio. ¿Fue la pérdida de un ser querido? ¿Un accidente? ¿Un intento de abandono? Nadie lo sabe con certeza, pero esa sombra del pasado parece haber influido profundamente en la forma en que predica sobre el dolor, la soledad y la redención. En este primer capítulo, entendemos que la infancia y juventud de Dante Gebel no fueron simples anécdotas del pasado. Fueron el caldo de cultivo de un líder atípico, alguien que se formó en medio del conflicto, la incomprensión y el fuego de la lucha personal. Y así, comienza la historia del pastor rebelde que nadie esperaba, pero que cambiaría para siempre la forma de predicar el Evangelio. De la calle al escenario, Dante Gebel no esperó que alguien viniera a darle permiso. Tampoco esperó una plataforma, ni una gran iglesia, ni un título religioso. Él simplemente se lanzó, con una voz potente, un mensaje diferente y una visión que desafiaba todos los moldes. Fue así como, con apenas poco más de 20 años, empezó a construir una carrera que no se parecía a nada que el mundo evangélico hubiera visto antes. Desde los garajes hasta los teatros, el nacimiento de un estilo. Mientras muchos predicadores de su generación repetían fórmulas tradicionales, Dante se atrevía a romper las reglas, usaba analogías cinematográficas, referencias a la cultura pop, canciones, dramatizaciones e incluso comedia. Su primer espacio de impacto fue un programa de radio barrial, donde empezó a hablarle a los jóvenes no como un pastor, sino como un amigo con heridas, con dudas, con fuego interior. Aquella radio, en la que apenas podía transmitir con equipos prestados y horarios marginales, se transformó en el primer canal por donde su voz comenzó a cruzar fronteras invisibles. Pronto, llegaron las invitaciones para compartir su mensaje en pequeños auditorios, salones improvisados, y luego, teatros completos. Nadie podía explicar cómo, pero donde Dante iba, la gente lloraba, reía y salía transformada. Gente común, el primer terremoto. Fue en los años 90 cuando su nombre empezó a explotar mediáticamente. Con su conferencia Gente Común, el joven pastor logró lo impensado, reunir a multitudes que no solían pisar una iglesia. Estadios colapsaban, teatros se desbordaban, y las redes, todavía nacientes, comenzaban a llenarse con frases que se volverían virales años después. La iglesia no está hecha para santos. Está hecha para gente rota que aún cree en los milagros. Dante Gebel, 1998. Ese fue el espíritu de su revolución, humanizar la fe, hablar de sexo, dolor, ansiedad, rupturas, miedos, todo lo que durante años había sido silenciado por los púlpitos clásicos. Pero su estilo irreverente no fue bien recibido por todos.
Algunos sectores lo tildaban de showman, de vendido al espectáculo, de teólogo light. Y sin embargo, la gente seguía yendo. Cada vez más. Su llegada a la televisión, un salto o una traición. Su paso a los medios masivos fue visto por algunos como un acto profético, y por otros, como una traición a la pureza de la predicación. Dante no se detuvo. Fundó programas como Dante Gebel Live, llegó a canales internacionales, y sus prédicas se viralizaron antes de que existiera el concepto de viralidad. Algunos de sus discursos fueron fuertemente cuestionados por líderes religiosos conservadores, quienes veían en él una amenaza a la estructura tradicional. Incluso se dice que fue vetado en más de una cadena cristiana, y que algunas grandes iglesias le cerraron las puertas por considerarlo demasiado peligroso para los jóvenes. ¿Hubo un intento de censura? Hay testimonios sin confirmar de que, durante esta etapa, algunos sectores evangélicos poderosos habrían intentado frenar su ascenso. Se habla de cartas anónimas, denuncias internas, e incluso intentos de silenciar su voz en convenciones internacionales. Pero Dante, lejos de detenerse, transformó cada rechazo en combustible. Cada crítica lo acercaba más al joven marginado que buscaba consuelo. Y cada puerta cerrada lo obligaba a crear su propia plataforma, con sus propias reglas. Este capítulo marca el nacimiento del comunicador global que conquistó a millones sin traicionar su esencia rebelde. Un joven que, sin más armas que su pasión y su voz, convirtió los medios en altares y los escenarios en trincheras de esperanza. Y lo más impactante es que, esto apenas estaba comenzando, y sin embargo, la gente seguía yendo. Cada vez más. Su llegada a la televisión, un salto o una traición. Su paso a los medios masivos fue visto por algunos como un acto profético, y por otros, como una traición a la pureza de la predicación. Dante no se detuvo. Fundó programas como Dante Gebel Live, llegó a canales internacionales, y sus prédicas se viralizaron antes de que existiera el concepto de viralidad. Algunos de sus discursos fueron fuertemente cuestionados por líderes religiosos conservadores, quienes veían en él una amenaza a la estructura tradicional. Incluso se dice que fue vetado en más de una cadena cristiana, y que algunas grandes iglesias le cerraron las puertas por considerarlo demasiado peligroso para los jóvenes. ¿Hubo un intento de censura? Hay testimonios sin confirmar de que, durante esta etapa, algunos sectores evangélicos poderosos habrían intentado frenar su ascenso. Se habla de cartas anónimas, denuncias internas, e incluso intentos de silenciar su voz en convenciones internacionales. Pero Dante, lejos de detenerse, transformó cada rechazo en combustible. Cada crítica lo acercaba más al joven marginado que buscaba consuelo. Y cada puerta cerrada lo obligaba a crear su propia plataforma, con sus propias reglas. Este capítulo marca el nacimiento del comunicador global que conquistó a millones sin traicionar su esencia rebelde. Un joven que, sin más armas que su pasión y su voz, convirtió los medios en altares y los escenarios en trincheras de esperanza. Lo que comenzó como una voz entre muchas en la radio barrial, terminó por convertirse en una revolución global. Dante Gebel dejó de ser ese pastor joven con ideas raras para transformarse en un fenómeno internacional. Miles lo seguían. Luego, millones. Y no eran solo creyentes. Eran escépticos, artistas, empresarios, políticos, almas rotas. Todos encontraban en su mensaje algo que las iglesias tradicionales ya no ofrecían: empatía real, pasión sin filtros y una fe que no juzga. Las giras internacionales, cuando los estadios se rinden ante la palabra, sus primeras visitas a México, Colombia, Chile y Estados Unidos fueron más que simples predicaciones. Fueron movimientos sociales. Los auditorios quedaban chicos. Los teatros colapsaban. Incluso hubo eventos que debieron ser trasladados a estadios de fútbol por la cantidad de gente que llegaba a escucharlo. Muchos de ellos sin importar si creían o no. Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando llenó el estadio Luna Park en Buenos Aires, no con una banda de rock ni con una figura pop, sino con su palabra. Lo mismo ocurrió en el American Airlines Arena en Miami y en el Staples Center en Los Ángeles. Predicadores veteranos observaban con asombro, como un argentino, sin denominación oficial, sin estructura política detrás, estaba logrando lo impensado.
De pastor a referente cultural. Dante empezó a ser invitado a programas seculares, debates, canales internacionales. Participó en entrevistas junto a músicos, periodistas y celebridades. Se convirtió en un puente entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo religioso y lo humano. Mientras otros pastores hablaban de castigos y dogmas, Dante hablaba del alma, del suicidio juvenil, de la depresión, del desamor, de las cicatrices internas. Y eso, conectó. Incluso revistas de cultura y política comenzaron a citarlo, comparándolo con pensadores contemporáneos. Algunos lo llamaban el nuevo Billy Graham latinoamericano. Otros, simplemente, el pastor de los que no van a la iglesia. La conquista de Europa, cuando España lo ovacionó de pie. Pero la explosión final llegó con su arribo a España. Lo que parecía una gira pequeña se transformó en un fenómeno inesperado. Teatros como el Lope de Vega de Madrid o el Liceu de Barcelona se llenaron sin promoción oficial. Las redes lo hicieron viral, y los medios españoles comenzaron a hablar del argentino que predica como si estuviera en Netflix. Se dice que incluso grupos de ateos militantes asistieron por curiosidad y terminaron llorando. Pero, ¿a qué costo? Su fama creció. Su imagen se volvió icónica. Pero con ella, llegaron las sombras. En esta etapa, empezaron a circular rumores de envidias internas, presiones de sectores eclesiásticos y hasta amenazas para que baje el tono de su mensaje. ¿Se estaba volviendo demasiado influyente para los intereses religiosos tradicionales? Algunos especulan que se intentó sabotear más de una de sus conferencias. Otros aseguran que fue excluido de grandes eventos evangélicos porque no encajaba con la línea doctrinal. Pero nada lo detuvo. Dante Gebel no solo predicaba, movía estructuras sociales, removía conciencias, y lo hacía con una sonrisa, con lágrimas auténticas y con una narrativa que hizo que Dios dejara de ser un castigo y volviera a ser un refugio. Cuando Dante Gebel comenzó a llenar estadios, nadie lo cuestionó. Al principio, parecía solo un joven talentoso que sabía comunicar. Pero cuando sus palabras comenzaron a trascender los templos y su influencia superó la de muchos líderes tradicionales, la incomodidad comenzó a gestarse en silencio. No se trataba de herejía. No se trataba de doctrina. Se trataba de algo mucho más humano, poder, envidia y miedo. Silencios que gritan. Según fuentes cercanas, hubo organizaciones religiosas que lo vetaron silenciosamente, sin emitir comunicados, pero dejando de invitarlo a congresos clave. ¿La razón? No representa nuestra línea doctrinal, decían algunos. Pero en privado, se decía algo más preocupante, la gente lo escucha a él, más que a nosotros. Varios testimonios afirman que se organizaron reuniones a puerta cerrada para limitar su alcance. Evitar que sus predicaciones se compartieran en ciertas cadenas cristianas y, en algunos casos extremos, para desacreditarlo públicamente sin mencionarlo por nombre. Predicar sin corbata y sin permiso. Dante comenzó a hablar de temas que la religión institucional evita. Suicidio. Homosexualidad. Abuso espiritual. Depresión en los pastores. Lo hacía sin tapujos. Sin pedir permiso. Y eso, para los círculos más conservadores, fue visto como una traición al sistema. Muchos líderes se sintieron amenazados. ¿Cómo puede alguien predicar sin estar afiliado a una denominación? ¿Cómo se atreve a tocar esos temas públicamente?, decían. Lo acusaron de showman, de psicólogo motivacional disfrazado de pastor, de desviarse del mensaje original. Pero Dante nunca respondió con odio. Lo hizo con silencio y con más audiencia. Traiciones dentro de su propio entorno. Quizás lo más doloroso no vino de afuera, sino de adentro. En su momento de mayor expansión, personas que estuvieron a su lado por años comenzaron a alejarse. Algunos rompieron relaciones abruptamente. Otros lo criticaron en redes. Hubo incluso excolaboradores que filtraron audios, documentos y correos privados, buscando exponer debilidades, fallas humanas, contradicciones. La prensa cristiana se hizo eco de estos escándalos. Se especuló con diferencias irreconciliables en su equipo. Con acusaciones que nunca llegaron a comprobarse.
Y aunque Dante guardó silencio ante muchas de estas traiciones, su mirada en entrevistas posteriores decía más que 1000 palabras. El precio de hablar con el alma. Todo esto llevó a un punto crítico. ¿Podía Dante seguir siendo fiel a su mensaje, o debía adaptarse para sobrevivir? Él eligió el camino más difícil, seguir siendo auténtico. Aunque eso implicara perder espacios, amistades y respaldos económicos. Aunque eso lo enfrentara a instituciones que lo habían visto crecer. Y ahí está la ironía, lo que muchos creyeron que destruiría su ministerio, lo fortaleció. Su comunidad creció. La admiración del público aumentó. Y mientras algunos lo llamaban rebelde, otros lo reconocían como la voz que faltaba en esta generación, pero la pregunta aún flota en el aire: ¿cuánto dolor puede resistir un hombre que solo quiere hablar con el corazón? Porque detrás de cada aplauso en un estadio, hay noches en silencio. Detrás de cada mensaje viral, hay cicatrices que no se ven. Y detrás de cada traición, una fuerza que, lejos de quebrarlo, lo hizo más humano. Durante años, Dante Gebel fue sinónimo de pasión, de palabra viva, de estadios repletos de almas sedientas de fe y esperanza. Era el rostro visible de una revolución espiritual que parecía imparable. Pero entonces, algo cambió. De un momento a otro, sin previo aviso, Dante comenzó a desaparecer de algunos escenarios. Ya no estaba en los grandes eventos. Sus publicaciones comenzaron a espaciarse. Algunos programas fueron cancelados. Y lo que antes era una presencia constante, se convirtió en un silencio que helaba la sangre. ¿Qué estaba pasando realmente? Los rumores comenzaron a correr como pólvora: está enfermo y no quiere que nadie lo sepa. Tuvo un problema de salud mental grave. Lo forzaron a callar después de un conflicto interno. Está enfrentando una crisis familiar devastadora. Pero nadie lo confirmaba. Y lo más inquietante, él tampoco lo desmentía. Fuentes cercanas aseguran que en 2021, Dante recibió una noticia personal tan impactante que lo llevó a replantearse su vida entera. Algunos hablan de un diagnóstico médico. Otros aseguran que sufrió una traición irreparable dentro de su círculo íntimo. Lo cierto es que algo quebró su ritmo, y lo obligó a tomar distancia. Entre el alma rota y la fe intacta. Durante ese periodo de silencio, Dante habría atravesado un momento de oscuridad interna que muy pocos imaginaron. Ya no era solo el predicador. Era un hombre buscando respuestas. Alguien que, por primera vez en muchos años, se sentó a mirar hacia adentro y no hacia afuera. No había luces, ni aplausos, ni multitudes. Solo un hombre y sus pensamientos. Solo un alma que necesitaba sanar. Y aunque no lo dijo con palabras, muchos comenzaron a notar el cambio: sus mensajes se volvieron más íntimos. Sus ojos, más profundos. Sus silencios, más elocuentes. La carta nunca publicada. Una versión no confirmada afirma que Dante escribió una carta de despedida, lista para ser publicada en caso de que decidiera dejarlo todo. En esa carta, agradecía al público por los años de amor, pero confesaba que ya no encontraba su lugar entre los hombres de fe, y que el dolor del alma puede ser más letal que cualquier crítica externa. Afortunadamente, esa carta nunca vio la luz. Pero estuvo ahí. Esperando un clic, o una oración de último momento. El amanecer después de la tormenta. Después de meses alejados del foco, Dante regresó. No con un mega evento, sino con una prédica sencilla. Una transmisión desde su iglesia en California, sin producción, sin show. Solo él y una Biblia abierta. Sus palabras fueron distintas. No era el mismo Dante. Ahora hablaba desde la herida, y por eso, con más poder. Porque había pasado por el valle. Y había vuelto. ¿Qué lo salvó? ¿Qué lo sostuvo cuando todo parecía perdido? Algunos dirán que fue la fe. Otros, que fue su familia. Pero hay quienes aseguran que fueron sus seguidores anónimos, los que oraban por él sin saber lo que estaba pasando, los que lo mantuvieron en pie cuando su alma quería rendirse. La fama, ese brillo embriagador que tantos anhelan, fue durante años una compañera inseparable en la vida de Dante Gebel. Multitudes coreaban su nombre,
estadios vibraban con cada palabra que pronunciaba y millones seguían sus mensajes desde todos los rincones del mundo. Pero, ¿qué se esconde detrás de ese éxito abrumador? ¿Qué costo emocional paga alguien que es puesto constantemente en el pedestal de lo inquebrantable? Dante lo sabía. Y lo sentía. Cada día más. Ser famoso no significa ser libre mientras su imagen crecía, su libertad se encogía. No podía equivocarse. No podía mostrarse débil. No podía detenerse. Porque si lo hacía, el público lo notaría. Porque si callaba, alguien inventaría la razón. Y si lloraba, entonces se volvería un blanco fácil. Te conviertes en el mensaje, en el milagro, en el pastor de los pastores, pero nadie pregunta cómo está tu alma, habría dicho en una conversación privada con un amigo cercano. El peso invisible del éxito. Muchos piensan que ser famoso es vivir en plenitud. Pero para Dante, con el paso de los años, la fama se volvió una jaula dorada. Una vida llena de compromisos ineludibles. Una agenda sin respiros. Un flujo constante de expectativas imposibles de sostener. Y lo más difícil, el temor a decepcionar. Porque cada vez que subía a un escenario, sentía el peso de representar algo más grande que él mismo. Ya no era Dante el hijo, ni el esposo, ni el soñador. Era el líder, el ungido, el referente espiritual. Y esa imagen, tan idealizada, comenzó a agrietarse por dentro. Las noches en silencio. Lo que el mundo no veía era que, cuando terminaban las luces y los aplausos, Dante volvía a su habitación con un vacío inexplicable. Era amado por millones, pero incomprendido por muchos. Era fuerte en público, pero vulnerable en lo más íntimo. Muchos amigos desaparecieron en el camino. Algunos por celos. Otros por no soportar su brillo. Y los que quedaban, a veces no sabían cómo ayudarlo. La desconexión del éxito tradicional. Y fue ahí donde Dante comenzó su transición silenciosa. Una ruptura interna con todo lo que el mundo define como éxito. Ya no deseaba ser portada. Ya no buscaba trending topics. Ya no necesitaba estar en todos los púlpitos del mundo. Comenzó a valorar el silencio por encima de los gritos. La intimidad por encima de la ovación. Y el alma por encima del personaje. Por eso, en sus últimas entrevistas, ha dicho frases como, si el éxito me cuesta el alma, prefiero volver a empezar sin nada. No vine a construir fama. Vine a encontrar sentido. ¿Renunció al show para volver a la esencia? Dante Gebel comenzó a alejarse del Dante espectáculo, para volver al Dante humano. Muchos lo criticaron por no llenar estadios como antes. Otros lo acusaron de apagarse o perder influencia. Pero quienes lo conocen bien, aseguran que hoy es más poderoso que nunca. Porque habla desde la experiencia. Desde la fractura. Desde el alma limpia. Hoy, Dante ya no necesita impresionar. Solo necesita conectar. Y eso, lo ha vuelto más libre que nunca. Era una noche como tantas otras. El auditorio estaba lleno. Las luces iluminaban el escenario con la fuerza de siempre. Y en medio de esa multitud expectante, apareció Dante Gebel. Pero algo era distinto. Sus ojos. Su voz. El ritmo con el que caminaba. Parecía que cada palabra pesaba más que nunca. Como si no solo estuviera predicando, sino despidiéndose. Un sermón diferente y premonitorio. Titulado Cuando llega el silencio, aquel mensaje fue compartido en vivo desde la Catedral de Cristal. Y aunque sus fieles lo escucharon con la devoción de siempre, muchos no notaron lo que realmente estaba ocurriendo entre líneas. Dante no gritó. No bromeó como de costumbre. No arengó a la multitud con su energía habitual. En su lugar, se tomó largas pausas. Miraba al público en silencio. Y luego, con voz temblorosa, soltaba frases que, hoy, suenan casi como un adiós velado. Frases que encendieron las alarmas a veces, Dios te silencia no para castigarte, sino para protegerte. He predicado miles de veces, pero hoy quiero hablar como un hijo, no como un pastor. Quizá, después de esta noche, muchos me entiendan mejor en mi ausencia. ¿A qué se refería?
¿Estaba dejando entrever una pausa indefinida? ¿O simplemente anunciando que su camino espiritual tomaría una nueva dirección, lejos del púlpito y de las luces? El simbolismo de la vela solitaria, pero hubo un gesto que pocos comprendieron. En el minuto 47 de la transmisión, Dante se detuvo, bajó del escenario, y encendió una sola vela frente al altar, mientras decía, a veces, basta una luz para desafiar a toda la oscuridad. Muchos pensaron que era una metáfora más. Pero para algunos analistas cercanos, fue una despedida simbólica. Una señal clara de que está dejando el escenario, para encender su luz en otro lugar, con otro propósito. Rumores y pistas sobre su futuro. Desde ese día, los rumores no han parado. Algunos aseguran que se retirará temporalmente para escribir su autobiografía, donde expondrá verdades que nunca antes se atrevió a contar. Otros sostienen que ha sido llamado a una misión espiritual en tierras lejanas, alejado de los medios y del bullicio. Y hay quienes afirman que Dante Gebel está a punto de fundar un nuevo movimiento, más inclusivo, más íntimo, alejado de estructuras religiosas rígidas. ¿Y si todo este tiempo nos ha estado preparando para algo que va más allá de lo visible? ¿Una última gira? ¿Una última palabra? Lo cierto es que, tras ese sermón, Dante canceló varias presentaciones agendadas. No ha publicado mensajes en sus redes con la frecuencia habitual. Y su círculo íntimo guarda silencio, más que nunca. ¿Será este el principio de su retiro espiritual definitivo? ¿O el comienzo de una nueva era, lejos de los focos, pero más cerca que nunca de su verdadera esencia? Detrás del escenario, detrás del púlpito, detrás de los auditorios repletos de fieles, hay un hombre. Un hombre que también ama, que también teme, que también necesita ser sostenido cuando el peso del mundo cae sobre sus hombros. Ese hombre es Dante Gebel. Y esa mujer, es Liliana. Su esposa desde hace más de 3 décadas, Liliana Gebel ha sido su compañera de vida, su ancla emocional, su consejera secreta y, según él mismo ha confesado, su salvación en momentos donde ya no creía en nada. Pero su historia de amor no siempre fue fácil. Un inicio marcado por la fe y las dudas. Dante conoció a Liliana cuando aún era un joven soñador con apenas unos mensajes motivacionales en su bolsillo y sin imaginar que se convertiría en un fenómeno global. Ella no solo creyó en su visión, sino que apostó por un hombre que aún no era nadie para el mundo, pero lo era todo para su corazón. Sin embargo, aquellos primeros años estuvieron llenos de retos. Pobreza. Cambios de país. Proyectos fallidos. Y el peso del juicio de las iglesias más conservadoras, que veían con recelo la forma poco ortodoxa de predicar que Dante comenzaba a adoptar. En medio de todo eso, Liliana jamás soltó su mano. Fue ella quien lo alentó a seguir cuando él pensaba en dejarlo todo. Fue ella quien lo ayudó a escribir sus primeros discursos. Fue ella quien, en el silencio de casa, pagó el precio de la fama de su esposo con soledad y sacrificios invisibles. Una relación fuera de los estándares religiosos. Lo que hace única esta unión es que jamás pretendieron ser la pareja perfecta del mundo evangélico. No buscaron idealizar su matrimonio. No ocultaron sus crisis. Dante, en varias entrevistas, confesó que hubo etapas en las que estuvieron a punto de separarse. Hubo un año en el que Liliana y yo casi no nos hablábamos y predicaba como si todo estuviera bien. Confesó con lágrimas en una entrevista jamás repetida en medios tradicionales. Y fue en esa crisis donde nació algo más fuerte, una alianza, más que una historia de amor tradicional. Un pacto profundo donde ambos aceptaron que no eran perfectos, pero que se elegirían todos los días, incluso cuando doliera. Rumores, silencios y una supuesta ruptura. En los últimos años, algunos rumores comenzaron a surgir. Que Liliana ya no lo acompañaba en todas sus giras. Que su presencia en redes era mínima. Que existía una distancia emocional, aunque cordial, entre ellos. Incluso hubo un momento en que ambos eliminaron fotos antiguas de sus redes personales. ¿Estaban en crisis nuevamente? ¿O era simplemente una estrategia para proteger su intimidad de un público cada vez más inquisitivo? Dante nunca negó ni confirmó nada.
Pero en uno de sus sermones, dejó una frase que dio mucho que hablar: a veces, el mayor acto de amor es dejar que el otro encuentre su propia voz, incluso si eso significa caminar en silencio por un tiempo. Liliana, la mujer detrás del hombre. Hoy, muchos seguidores la ven como la figura silenciosa que sostiene el universo de Dante Gebel. Ella no busca protagonismo. No predica. No aparece en los libros. Pero quienes conocen a fondo su historia, aseguran que sin Liliana no habría habido Dante. Es ella quien filtra las cartas. Es ella quien calma sus tormentas. Es ella quien le ha dicho las verdades más difíciles, cuando todos los demás solo sabían aplaudirlo. En un mundo donde muchas parejas públicas fingen estabilidad, la historia de Dante y Liliana Gebel es un recordatorio de que el amor verdadero no siempre se muestra en fotografías felices, sino en las grietas que eligen no separarse. Tal vez no sepamos todos los detalles. Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que detrás del predicador carismático, existe un esposo frágil y profundamente humano. Y una mujer que, lejos de los reflectores, ha sido el faro en sus noches más oscuras.